Se están rifando crisis en Europa, sí, y es que si miramos hacia los lados de Manchester, también un equipo grande, todopoderoso y bien constituido y bien dirigido, como el Manchester City, está pasando una semanita para el olvido, ¿eh? Perdió su tercer partido en una semana, primera vez que suma 3 derrotas seguidas desde abril de 2018. Ojo, fue eliminado de la Carabao Cup. Perdió el liderato de la Premier League y ayer martes en la cuarta fecha de Champions fue humillado por el Sporting de Portugal. A ver, Richard, así un pantallazo de qué le pasa al equipo de Pep. Yo creo, a ver, está siendo víctima de lo que ha sido el juego del Manchester City. No es que le hayan pasado por arriba la derrota en Lisboa. El Manchester City manejó la pelota, generó cualquier cantidad de situaciones más que las del Sporting, pero hay una diferencia, el equipo portugués tiene pegada. Creo que duplica incluso en los remates a puerta siendo visitante el Manchester City, pero entre los 3 palos nada más tiró 2. Una de ellas, el poste que pegó Erling Haaland, fallando un momento clave en la pena máxima que desperdicia en el segundo tiempo. El primer tiempo fácil pudo irse al descanso ganando 3-0 el Manchester City. Las herramientas del Sporting estuvieron más a la contra en aprovechar, sí, un penal que en ese momento puso el partido 3-1 y el Manchester City nunca dejó de estar metido en el partido. Ahora, dentro del estilo de Pep Guardiola, ese ofender de manera permanente, y no solamente pasó contra el City, le pasó contra el Bournemouth, le pasó contra el Tottenham Hotspur, los 3 partidos tienen los mismos calcos. Es un equipo que te trata de avasallar, de arrollar, pero que producto de ese estilo de juego terminas dejando unos espacios tremendos en el fondo. El Manchester City en esta temporada, imagino que es por cosa de Guardiola, los laterales terminan jugando mucho más arriba, se terminan incorporando prácticamente como atacantes y ni siquiera como extremos, como atacantes, porque a veces los laterales terminan de desdoblar hacia adentro, hacia los carriles centrales, los extremos son los que abren. Termina de ser un equipo que se trata de instalar con tantos elementos en el área rival que cuando te juegan a la contra, si tus centrales no son lo suficientemente hábiles, terminas quedando muy expuesto. Y producto de eso fue la derrota contra el Tottenham Hotspur, la derrota contra el Bournemouth y la derrota contra el Sporting, que cuando ves el marcador al día siguiente dices, uy, le pasaron por arriba al Manchester City. En lo futbolístico no le pasan por arriba, pero en pegada sí. En cabeza táctica sí le pasan por arriba al Manchester City. En detalles. Yo creo que es una situación por la que ya ha estado Guardiola, por la que ya ha estado el Manchester City. Más allá que sea la primera vez en muchos años, en 6 años, por lo que mencionabas, que no tienen 3 derrotas consecutivas, pero muchas veces hemos visto al Manchester City detrás del Arsenal en la clasificación de la Premier, al final termina ganando la Premier. El Manchester City es un equipo que se sabe reinventar. Tiene los jugadores, tiene los elementos y sobre todo tiene el técnico. O sea, ¿a ti ni te preocupa esto? En absoluto. Okay. Fíjese lo que dice Pep Guardiola al respecto del resultado en Champions. Dice, no me rendiré. Quizá la gente está esperándolo, pero yo no me rindo. Quiero afrontarlo y levantar a los jugadores. Ahora es un momento difícil en cuanto a resultados, pero quiero seguir así, quiero luchar y no rendirme. Me gusta este reto como entrenador. Rafa, ¿qué opinas al respecto de estas declaraciones del mandamás en el Manchester City? Lo que puedo opinar es que tiene, en mi opinión, una ubicación perfecta. Coincido con Richard. Lo único que faltó de todo lo que comentó Richard, y que para mí es importantísimo, es la ausencia de Rodri. O sea, Rodri para mí es el mejor elemento del Manchester City. El que mejor entiende el juego, el que tiene la autoridad, el que tiene el liderazgo, el que tiene la salida del equipo, el que tiene la generación y adicionalmente, aunque no se distingue por eso, tiene gol, tiene presencia en pelota detenida, tiene buen golpeo de media distancia. Y tiene un Balón de Oro también. Sí, y merecidísimo, ¿eh? No quiero caer en la discusión porque, bueno, ya he escuchado varios compañeros que dicen que lo de Vinicius fue un atraco. Para mí, merecidísimo. Yo digo que es, por lo menos de lo que yo he visto en el fútbol, y mira que sí podría dar 2, 3 nombres en la historia, para mí el mejor volante, pero un volante que ni siquiera es un contención natural, y aparte cuando juega de central, como lo hizo en el Mundial, sabe cómo hacerlo, domina el fútbol de una forma fantástica.
tiene una generación. Entonces, todo eso le pasó. ¿Cómo veo a Pep Guardiola? Lo veo ubicadísimo. ¿Sabes qué? Te tiene que doler perder, pero te duele menos si pierdes así como perdió el Madrid. El Madrid no jugó a nada. Y el Manchester futbolísticamente fue mejor que el Sporting. Y el Sporting aprovechó las cosas, lo venció como lo venció el Tottenham, bien decía Richard, y lo acaba de vencer el Watford en el último partido, sorprendiéndolo atrás, a veces en la medida que arriesga, queda mal parado, naturalmente. Y entonces, bueno, pues esas son de las situaciones que se presentaron y que el rival estuvo certero. Pero el Real Madrid, Pep Guardiola, no se tiene que salir de la línea que domina a plenitud este equipo y que ha distinguido siempre el trabajo de Pep Guardiola en todos los equipos que ha dirigido, empezando por el Barça y siguiendo por el Bayern Múnich y en el Manchester City, y está totalmente convencido, identificado el plantel con lo que pretende el técnico, y pues la verdad fue un tropiezo durísimo que, bueno, se juntan tres, debe de costarle mucho, pero no tiene que cambiar su línea. O sea, va a encontrar la victoria con toda seguridad y enderezar el rumbo en el siguiente partido. Claro. A ver, José del Valle, el técnico Pep Guardiola dice que no se rendirá. Bueno, a diferencia de otros clubes en crisis, este no está tan en crisis porque en casa tiene para resolver y en su cerebro están las soluciones. Pero así, a primer pantallazo de lo que no le está funcionando al City en el campo, tiene que ver todo con la ausencia de Rodri, porque lo de Rodri va para largo, ¿no? Sí, lo de Rodri es muy importante, coincido con Rafa, aunque Kovacic con Gundogan lo han sabido suplir, ¿no? Obviamente no al nivel de Rodri, pero me parece que esa fue una variante muy interesante que ha hecho Pep Guardiola. Él sabe que no hay otro Rodri en la plantilla, quizás no hay otro Rodri en el mundo, entonces lo que hace es repartir obligaciones, la ocupación de espacios con múltiples futbolistas para cubrir el hueco de un jugador que es sumamente importante. Pero yo coincido con Richard y con Rafa, esto no es una crisis. Claro, primero que todo, ser eliminados de la Carabao Cup para el Manchester City es una buena noticia. Es el torneo menos importante de todos los torneos que disputa el Manchester City. El orden jerárquico para ellos, Premier Champions o Champions Premier, no me quiero meter en ese debate, y la FA Cup. La Carabao Cup termina siendo un torneo que se mete con calzador para lo bueno que es Guardiola, para el plantel que tiene, para el nivel de inversión. Este equipo está para cosas grandes. Lo que le ha pasado al Manchester City en esta semana y media es algo normal. Es algo totalmente normal, es súper complicado para Guardiola, para cualquier entrenador, para cualquier futbolista o para cualquier equipo mantener la curva de rendimiento en lo más alto durante años. Esta es la 9ª temporada de Guardiola, ya ganó 6 Premiers, ganó la Champions por primera vez para el Manchester City. Es totalmente normal, claro, hay un bache y coincido con algo que dijo Richard, se puede perder, pero el Manchester City no jugó mal. Al Manchester City le faltó que la bestia Haaland hubiese tenido una noche acertada como generalmente la tiene. Eso le faltó, de lo contrario, Caro, me parece que termina siendo algo normal. Y ojo, hay que darle crédito al Sporting, un equipo muy bien dirigido, la revelación de Portugal. Amorim por eso se ganó el derecho de dirigir al Manchester United, por lo bien que ha hecho las cosas con el Sporting. Ahí está, cierto. Ese es un buen punto, ¿no? Ahora, como aquí no hay crisis, como el Manchester City no se desploma, vamos a pedir a la producción que ya eliminemos ese titular, porque todo está tranquilo. Es más, hablemos del equipo que no deja dudas. ¿Quién iba a decir que la temporada después de Jürgen Klopp, Liverpool iba a estar como está? Líder en la Premier, líder en la Champions, con Arne Slot al frente. Y es que golearon al Bayer Leverkusen, hat-trick de Lucho Díaz, también marcó Cody Gakpo, 2 asistencias de Mohamed Salah. Richard, arranco contigo, mira esta tabla de posiciones en Champions, ¿qué puedes decir de lo bien que anda el Liverpool? No, tremendo. A ver, yo soy uno de los que me tocó seguir al Liverpool durante la pretemporada que hicieron en los Estados Unidos y debo confesar que en aquel momento yo con Arne Slot veía un equipo que más bien había decaído a lo que es la expectativa, pero era la pretemporada. Cuando empieza el desarrollo de la temporada en Europa y ver lo que empieza a hacer
en la Premier, ver cómo está jugando este equipo hoy en Champions, después de que incluso pensamos que había un divorcio de Mohamed Salah con la institución, porque había acabado mal con Jürgen Klopp y todo aquello, y ver el rol que hoy está desempeñando el egipcio, uno se da cuenta que Arne Slot pues se dio cuenta que había un equipo con muchas grietas, que sí, que jugaba bien al fútbol, pero que venía con muchas grietas y se ocupó de arreglar esas grietas, de ponerle sellador donde había dificultades, de mejorar las relaciones humanas dentro de la plantilla, y el equipo siguió jugando bien al fútbol. El concepto de lo que presenta Arne Slot choca mucho con la imagen que teníamos del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que veíamos como un equipo de Champions ya certificado por la gran temporada que habían hecho la campaña pasada en Alemania, y nos damos cuenta que el Bayer Leverkusen ni era tan bueno para estar en Europa como nos imaginábamos, ni el Bayer Leverkusen había estado tan mal por la ida de Jürgen Klopp, ni que se iba a desmoronar. Creo que ha tenido un gran trabajo Arne Slot, sin duda alguna, porque los está haciendo jugar al fútbol ligeramente distinto a lo que jugaba Jürgen Klopp, pero creo que ha rescatado la alegría de varios elementos, entre ellos parte de lo más importante, Mohamed Salah, y después alguien como Luis Díaz, que creo el colombiano está en un momento excepcional en su carrera. Claro, y pensar que el Liverpool, Rafa, soñaba con traer a Xabi Alonso, pero Slot ha superado las expectativas 6 meses después de su llegada. Mira cómo está su equipo. No, ha sido, tampoco podemos decir que una súper sorpresa, sí un compromiso enorme por todo lo que hizo Jürgen Klopp, lo carismático, lo identificado, los logros, todo lo que hizo, ¿no? En Liverpool y anterior, lo que había hecho en el Dortmund. Y lo de Xabi Alonso, pues creo que estaba en el escaparate, pues lógicamente de todos los equipos. El primero, después de la salida de Jürgen Klopp por su antecedente como jugador ganador de una Champions cuando dirigía a Benítez con el Liverpool, Xabi Alonso. Ahora, esto que hicieron con este hombre, el trabajo que viene haciendo, los ajustes, lo que acaba de decir Richard, yo no tuve oportunidad de ver ese proceso de pretemporada, pero bueno, cambiar el rostro a un equipo, manejar un vestidor, gestionar a un grupo como debe de ser, con las figuras de la talla principalmente del egipcio, de Salah, pero no puedes dejar de lado lo de Richard, lo del caso de el colombiano que acaba de convertir un hat-trick fantástico. Entonces, digo, fue muy acertado llevar a Slot. Ahora, lo de Xabi Alonso queda para la historia, el trabajo extraordinario que hizo, pero tampoco teniendo el plantel que diría uno, ese plantel está sin ningún problema, de la misma forma como superó en la Bundesliga y rompió con toda esa racha impresionante del Bayern Múnich, lo tiene para hacerlo en Champions. Yo creo que no hay que ver las cosas con la justa medida. Claro. Y Xabi Alonso, pues, viene con el respaldo de todo lo que consiguió con Leverkusen y que seguramente va a seguir siendo un equipo importante, no con el peso, con la carga, con la presión de estar manteniendo, pues como lo mantuvo el torneo anterior, una racha invicto en todo el torneo. Por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que más les gusta de este Liverpool de Arne Slot? A ver, José, me parece que me faltas tú por responder. Caro, me gustan muchísimas cosas. Primero, el equilibrio que le da McAllister en la mitad de la cancha. El campeón del mundo con Argentina hace ese trabajo de hormiga que quizás no es muy vistoso para el aficionado, pero para cualquier técnico es importante tener un futbolista tan completo. Un jugador que cuando el Liverpool no tiene el balón se tira al piso, presiona, corre, y cuando la tiene siempre le da sentido al ataque de los Reds. Y después le ha dado continuidad a ese fútbol heavy metal que practicaba Jürgen Klopp en el último tercio. Fútbol con muchísimo vértigo, extremos puros como Lucho Díaz, que claramente sigue evolucionando, que sigue dando pasos hacia adelante. La recuperación futbolística de Trent Alexander-Arnold, que parecía que se había perdido. Con la selección de Inglaterra hasta le habían inventado una posición como mediocampista por derecha. Él es un lateral con proyección y por ahí marca la diferencia. Van Dijk otra vez se ha convertido en el líder, en el caudillo de esa defensa. Y algo que me impresiona mucho, Caro, de Arne Slot, es que no es fácil hacer esa transición de la Liga de Países Bajos a la Premier. Hay muchos entrenadores que lo han hecho
y llegan a la Premier y se encuentran con un animal distinto, una liga donde hay mucha presión, escrutinio, donde no esperan a nadie. Le pasó a Erik ten Hag. Ten Hag practicaba un fútbol similar al de Arne Slot en la Liga de Países Bajos, solo que Ten Hag lo hacía con el Ajax. Fue al Manchester United y hoy ya es historia porque nunca pudo dar ese paso. Arne Slot llegó y de inmediato le ha puesto su sello. Y otra de sus grandes virtudes, me parece a mí, que ha aprovechado las buenas bases que le había dejado Jürgen Klopp. Hay muchos entrenadores que les gana el ego y cuando llegan ellos dicen, no, a partir de ahora es mi equipo y quieren cambiarlo todo, proponen una revolución. Me parece muy lógico, muy apto decir, a ver, ¿cuáles fueron esos argumentos, esas cosas muy buenas que hizo Jürgen Klopp? Le vamos a dar continuidad ahora conmigo, pero le voy a agregar mis variantes. Para mí eso es lo que más me ha impresionado de Arne Slot y de Liverpool. Que en la primera parte no hubo goles y todos entraron en la segunda y bueno, así como un vendaval, así terminaron arrollando al rival y Liverpool es el único equipo que ha ganado los 4 partidos disputados en esta fase de la Liga de la nueva Champions.